factores y fases. Van a escuchar mucho que este toolkit vamos a hablar de factores y fases, entonces vamos a entrar en detalle de qué significa cada uno y cómo nosotros podemos lograr esas fases finales que queremos en cada uno de los centros de distribución, ¿vale? Dale, Jaro, iniciemos con ¿por qué equipos autónomos, equipo? Entonces, dale la siguiente. Equipo, entonces, nosotros, como conocemos, tenemos una estructura del pilar de gente, son 6 bloques, ¿no? Nosotros en la parte fundamental tenemos 3 bloques, en la capa de gestión para sostener tenemos 2 bloques, Digo, por ahí yo creo que y el tengo. bloque que vamos a hablar hoy en día se llama equipos autónomos, que está en la capa de gestión para mejorar, ¿no? Que se llama equipos autónomos, el cual contiene 2 preguntas. La primera de ellas nos habla del empoderamiento de nuestros equipos autónomos y la segunda nos habla de este comité de gente que tenemos nosotros. Entonces, nos vamos a enfocar, es algo que nos va a ayudar a desarrollar esta primera pregunta del 6.1 del pilar del pilar de People, aunque valga la pena ahí confirmar que no quiere decir que exime los requisitos que están en el pilar, ¿no? En la pregunta. Entonces, muy importante, nos ayuda a soportar ese empoderamiento de equipos autónomos, pero tenemos que alinear muy bien los requisitos que nos exige esa pregunta, ¿vale? Ahora, un poco, ¿por qué equipos autónomos? Recuerden, esto venimos hablando desde que vemos con Dipio el tema de la inversión de la pirámide, ¿no? Que nosotros ahora trabajamos para el frontline, dándole recursos para que ellos día a día sean mejores, desarrollen sus habilidades y esto con el fin de que aprendan, resuelvan problemas y nos ayuden a alcanzar los resultados, ¿vale? Y por último, todo este tema de equipos autónomos tiene una serie de beneficios. Equipo, dale la siguiente, Jaro. No sé, güey. Dale. ¿Qué esperamos tener con los equipos autónomos? Una serie de beneficios, ¿no? Tener mayor toma de decisión, ¿sí? Que ellos tengan más autonomía para tomar las decisiones. Tenemos mayor compromiso de la gente, algo tan importante en nuestro día a día, que la gente esté comprometida y le guste estar en su rol, ¿no? Crecimiento, obviamente, mientras desarrollamos todo el tema de autonomía, la gente va teniendo oportunidades de crecimiento. Un liderazgo, desarrollamos más liderazgo a nivel operacional y mandos medios. Y por último, mejorar los resultados, que es lo que queremos todo y que lo que buscamos con DPO también, la mejora continua de los resultados. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los beneficios que queremos con los equipos autónomos. Ahora, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el toolkit de equipos autónomos, que es a lo que vamos a entrar un poco en materia. El toolkit de equipos autónomos equipo se compone de 8 factores, ¿sí? Y cada uno de los factores tiene 4 fases, va desde la fase 0 hasta la fase número 4, ¿sí? Entonces, va a haber un toolkit en Excel donde nos va a explicar cada uno de los factores y ahorita cada uno de los líderes a nivel zona les va a explicar un poco cuál es la diferencia entre cada fase de cada factor. Entonces, para que ustedes sepan, va a ser 8 factores, aquí lo tienen, tenemos dinámica de equipos, liderazgo, capacidad de las personas, estos 3 primeros van a ser enfocados mucho a la gestión de people, la cultura de seguridad, obviamente también importante como nuestro valor, cultura de safety, un centrado en el cliente, que siempre debemos tener foco también en satisfacer al cliente, la solución de problemas, DPO Champions y por último, ATO o SIL. Cada uno de estos 8 factores tiene unas fases que van hasta la fase número 4. Obviamente el objetivo que vamos a tener como equipos de centro de distribución es lograr en cada uno de los factores la fase 4, ¿vale? Dale una más, Jaro, porfa. Ahora, ¿cuál va a ser el toolkit? Por el momento tenemos una herramienta, pues que es el Excel, ¿no? Es un Excel donde nos explica, aquí hay una imagen de los 3 primeros factores con cada una de las fases. Es un poco fácil de entender. Obviamente, si queda alguna duda de la ejecución ya a nivel interno de sus videos con ayuda del equipo de IPO, pueden solventarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos cada uno de los 8 factores y cada uno de esos 8 factores a nivel horizontal tiene las fases y en cada una de esas fases pues la idea es que los centros de distribución se vayan actualizando, ¿sí? Al menos mensualmente y en ese comité de gente, equipo, nosotros podamos revisar en qué fase estoy de cada uno de los factores y cuáles serían los planes para seguir avanzando. Entonces, al final lo que queremos es llegar a cada uno de los factores, pues a nivel 4. Esto nos demuestra que nuestros equipos están más empoderados, ¿no? Que tenemos equipos autónomos en nuestras operaciones. Es muy sencillo, de acuerdo a la fase que nosotros queramos, de acuerdo a la fase en al qué factor que nosotros creamos que estamos, marcamos una X y ya
determinamos que estamos en esa fase, en ese factor. Nosotros como equipo de IPO, a partir de ahora, la idea es que en el Check to Coach nosotros les demos una retroalimentación a ustedes de cómo están en el toolkit de equipos autónomos, ¿vale? Pero a nivel autoevaluación, a nivel revisión interna del CD, esto se debe revisar al menos eh, mensualmente, ¿sí? Y sugerimos que sea en el comité de personas, donde nosotros estamos relacionando todo el tema con People, ¿vale? Entonces, por ahora no tenemos desarrollado una opción digital. Ya Global nos dio la noticia que va a haber una opción digital, ya sea en el portal o otra forma, para que las operaciones vayan subiendo cómo están en este toolkit y cuál sería el plan, ¿vale? Obviamente nosotros compartiremos el Excel para que hagamos el ejercicio. Dale una más, Jaro. Es normal en la gestión de nosotros. Listo. Vamos entonces a entrar en detalle, a explicar esos 8 factores y un poco la diferencia de fase a fase y nosotros cómo podríamos lograr esas fases en cada uno de los factores. Vamos entonces a iniciar con los 3 primeros a cargo de Haru. Dale, gracias Carlos. Ahí, buenas tardes, equipo. Tal como menciona Carlos, de mi lado, Haronis Rodríguez, y estaré validando con ustedes pues esos factores del toolkit de autonomía que van muy alineados a el pilar de gente y a esos factores y a esa intervención transversal que tiene gente con los demás pilares. Entonces, los primeros 3 factores del toolkit de autonomía es dinámica de equipo, liderazgo y capacidad de las personas. De primera mano, me gustaría ahí que nos enfoquemos en los 2 primeros factores que son dinámica de equipo y la parte de liderazgo. ¿Por qué enfocarnos en estos 2 primeros factores? Es porque estos 2 factores, para su evaluación, utilizaremos una herramienta adicional que es el Teamwork Assessment. Esta herramienta es conocida para algunos, para otros no tanto, y por eso ahí aprovecharemos el espacio, pues también para dar una breve explicación de qué es el Teamwork Assessment. Entonces, ahí, equipo, como su nombre lo dice, Teamwork Assessment es una evaluación del trabajo en equipo y básicamente lo que nos va a permitir es revisar y medir la eficacia del desempeño individual, esto a nivel de liderazgo de nuestros líderes, y adicional a medir la eficacia del desempeño individual, pues también medir cómo va el trabajo en equipo con nuestra operación. Todo esto con el objetivo de poder identificar la madurez de nuestros equipos y que alineado a ese proceso de identificación, pues que tengamos las herramientas para poder levantar esos planes de acción que nos ayuden a mejorar la dinámica del equipo y a tener un equipo de trabajo pues cada vez más sólido. Entonces, entendiendo qué es el Teamwork Assessment y cuáles son sus objetivos, nos surge la pregunta de cómo será ese proceso de evaluación para poder implementar todo lo que pide Teamwork Assessment. Entonces, para poder realizar la evaluación, lo primero que como equipo debemos realizar es una dinámica de equipo, básicamente una dinámica que engloba la presentación de resultados y tener un espacio donde hagamos alguna dinámica que se salga de la rutina de la operación y que nos permita aplicar ciertos cuestionarios de evaluación. Entonces, ¿a quiénes vamos a aplicar estos cuestionarios de evaluación? Pues una parte de los cuestionarios van dirigidos a ese nivel de liderazgo y otra parte de los cuestionarios van dirigidos a los miembros del equipo. Cuando hablamos de líderes, vamos a tener 2 cuestionarios, uno alineado a establecer el estilo de liderazgo que tienen ahí nuestros líderes, y el segundo cuestionario nos va a ayudar a entender cuál es el estilo de comunicación, cuáles son las fortalezas propias de ese estilo de comunicación y qué debemos mejorar para garantizar que el estilo de comunicación conecte con nuestros miembros de equipo. Entonces, a nivel ya de operación de los miembros de ese equipo de trabajo, vamos a tener una serie de cuestionarios que nos ayudarán a identificar de primera mano la dirección, el ambiente, el liderazgo y la dinámica como tal que lleva el equipo de trabajo, y un cuestionario que estará enfocado a entender qué tan hábil
es nuestro equipo de trabajo para aplicar herramientas que les permita llegar ahí a esa resolución de problemas. Entonces, en sentido general y conceptual, esto es lo que busca el Teamwork Assessment. Si lo vemos ya como herramienta, vamos a tener un archivo de Excel que en primer lugar nos presentará ese actor de la escapada del equipo. Este actor es básicamente la guía con todas las especificaciones que debemos seguir para poder aplicar de la forma correcta la dinámica que escojamos para trabajar con el equipo. De la mano a esta dinámica vamos a tener todos los cuestionarios que mencionamos para la evaluación del equipo y alineado a estos cuestionarios vamos a tener una hoja de informe que básicamente presentará gráficas, resúmenes que nos ayudarán a evaluar y a entender esos resultados que se extraigan de lo que hagamos ahí en los cuestionarios. Finalmente, a estas evaluaciones vamos a tener una última encuesta que servirá como una encuesta NPS, donde le daremos la oportunidad a la operación de dar feedback de todo el proceso y de toda la dinámica que se lleve a cabo con ellos. Este feedback nos ayudará a entender cuáles son esas oportunidades que tenemos a nivel de dinámica y cómo ir cerrando para también garantizar pues el crecimiento en la siguiente corrida que tengamos para esta evaluación de equipo de trabajo. Entonces, Tim, ¿cómo conecta esto con lo que es el toolkit de autonomía como tal? El primer factor que ya mencionaba Carlos hace un momento es el factor de dinámica de equipos. Este factor tiene 5 fases que van desde la fase 0 hasta la fase 4. Para yo poder determinar en qué fase de este factor me encuentro, lo primero que debo hacer es la corrida y toda la evaluación con el Teamwork Assessment. Luego de que yo haga esa evaluación con todo lo que les mencioné anteriormente, empiezo a tratar de identificar en qué fase me encuentro. La primera fase va totalmente alineada a la cantidad de personas que me llena la evaluación. Y para esto, el toolkit pide un mínimo de un 70%. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Si yo estoy corriendo el toolkit específicamente para el equipo de distribución y mi equipo de distribución está compuesto por 100 personas, al momento de yo hacer la evaluación de equipo, debo garantizar que por lo menos 70 personas me llenen los cuestionarios que están dentro del Teamwork Assessment. Si yo solo logro que 60 personas llenen esta evaluación, me quedo en la fase 0 porque no logro cerrar ese primer requisito que está alineado a la cantidad de personas que llena la evaluación. Si yo logro ese 70 o más, paso de una a la evaluación entonces de las siguientes 4 fases. Para yo determinar en cuál de estas fases, de acuerdo a los resultados del Teamwork Assessment, quedaría mi equipo, acá me toca entonces ir al informe de ese cuestionario de dinámica de equipo. Cada bloque del informe que tendrán ustedes en el Excel conecta con cada una de las fases que tiene el toolkit de autonomía. Si se fijan, recuadro rojo conecta con la fase 1 de forming, recuadro verde conecta con la fase 2 de storming, recuadro amarillo conecta con la fase 3 de norming y recuadro azul conecta con la fase 4 de performing. Se estarán preguntando qué quiere decir eso de forming, storming, norming y performing. Este equipo es básicamente las 4 etapas de desarrollo que pasa todo equipo de trabajo. La primera etapa, que es la etapa de forming, es como la etapa inicial, ¿ok? Donde todavía no tenemos como que bien definidos cuáles son los roles de cada miembro del equipo y ellos solamente empiezan cómo a relacionarse. Ya en la etapa de storming, entonces estamos en esa etapa donde ya el liderazgo le asigna roles a los miembros del equipo y acá ellos comienzan a aprender cómo trabajar en equipo. Es una de las etapas más difíciles porque como apenas empiezan ese proceso de trabajo en equipo, pues se pueden generar algunos conflictos. Ahora bien, cuando ya logramos resolver todos estos conflictos
y el equipo empieza como a tomar su ritmo, a trabajar ahí con colaboración grupal, pues ya nos movemos a esa fase 3, que es la fase donde el equipo empieza a estabilizarse y empieza a tener un mayor nivel de madurez. Cuando ya llegamos a la fase 4, a la fase de performing, que es la fase en la que todos deberíamos querer llegar con nuestro equipo de trabajo, pues es justo cuando ya el equipo empieza a explotar su máximo potencial y podemos hacer hasta la correlación con el logro de esos resultados o de esos objetivos que como equipo de trabajo nos mapeamos. Entonces, esa sería como la breve introducción de qué trata cada fase. Ahora, ¿cómo yo traslado esto que me va a dar el Teamwork Assessment al toolkit de autonomía? Si se fijan en esta franja rosada, están unos porcentajes en blanco, ¿sí? Acá lo que yo debo hacer es colocar, de acuerdo a mi informe, cada porcentaje que corresponde a cada una de las fases que me pide el toolkit de autonomía. De acuerdo a este ejercicio puntual, para la fase de forming estamos en un 38%, storming un 26%, norming un 20% y performing un 17%. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso a la fase final en la que yo me encuentro para ese factor de dinámica de equipo? Pues acá lo que vamos a hacer, de las 4 fases para las que ya yo tengo un resultado, ¿cuál es la fase que tiene la mayor adherencia, que tiene el mayor resultado? En este ejercicio es la fase de forming y eso quiere decir que esa es la fase en la que actualmente se encuentra mi equipo de trabajo para ese factor de dinámica de equipo, porque es la fase donde actualmente mi equipo está alcanzando el mayor resultado en esa evaluación de trabajo en equipo. Entonces, esa sería ahí equipo, la conexión entre el Teamwork Assessment, el toolkit de autonomía y cómo yo saber en qué fase me encuentro. Entonces, si pasamos team a el segundo factor, que es el factor de liderazgo, sería prácticamente el mismo ejercicio que agotamos para el factor número 1 de dinámica de equipo. Lo único que acá vamos a considerar las evaluaciones propias del cuestionario que se llama liderazgo de primera línea. Y ahí les consulto, Tim, de acuerdo a lo que yo expliqué, ¿quién me puede ahí ayudar levantando la mano y diciéndome en qué fase, de acuerdo a este ejercicio, se encontraría ese factor de liderazgo? ¿Quién me ayuda? Dice Susan en la fase 2 y es correcto. Para este ejercicio, el factor de liderazgo se encuentra en la fase 2, fase de storming, como menciona Ana, porque es el factor, es la etapa que de acuerdo a los resultados del Teamwork Assessment actualmente está alcanzando la mayor adherencia para este segundo factor del toolkit de autonomía. Entonces, esto sería equipo por los primeros 2 factores del toolkit. Ya para el tercer factor, este es el factor de capacidades de las personas. Al igual que los 2 factores anteriores, tiene 5 fases que van de 0 a 4 y este factor en específico conecta mucho con todo lo que es SCAP y con la pregunta 3.3 que tenemos dentro del pilar de gente. Entonces, para la primera fase, que es la fase 0, esta es la etapa más básica y acá se encontrarían todos los equipos de trabajo donde todavía hay alguna brecha de conocimiento para la parte de inducción funcional. Si tu equipo de trabajo no está alcanzando el 100% en inducción funcional, estaría automáticamente en fase 0 para este tercer factor de capacidades de las personas. Ahora bien, y acá vamos a la primera fase. Si ya tu equipo está alcanzando ese 100% en la etapa de inducción funcional, lo adicional que deberíamos empezar a trabajar para cumplir con lo que pide la fase 1 es que el equipo, más allá de tener al 100% de las habilidades, que pueda hacer la conexión con el propósito de estas habilidades para su posición. Cómo el tener esos conceptos básicos ya claros te ayudan a ti en el desarrollo de tus tareas dentro de la función que actualmente ocupas dentro del equipo de trabajo. Adicional a esto, el equipo ya debe tener claridad
de todo el ciclo de retroalimentación de SCAP, cuáles son las siguientes fases que tiene dentro de su desarrollo de SCAP y cuáles serían esas herramientas que les permitirían seguir avanzando dentro de todo el camino que tienen para SCAP. Entonces, esa sería la fase 1. Si nos movemos a fase 2, entonces acá lo que debemos garantizar es, en primer lugar, que todo el flujo de evaluación de habilidades esté siendo realizada por personas que realmente dominan la habilidad. Es decir, yo no puedo tener a una persona que es 100% funcional aplicándole una OWD o un DTO a otro compañero, porque por el nivel de SCAP que tiene la persona no cuenta entonces con las capabilities de autonomía para estar en capacidad de evaluar a otra persona. Entonces, eso es lo que debemos garantizar en esta fase, que todo el que participe en ese proceso de evaluación de SCAP cuente con las habilidades necesarias para poder dar una evaluación en base a criterios certeros de lo que se busca desarrollar en la persona. Entonces, ya con esto check, otros puntos que debemos garantizar dentro de esta fase es que el equipo pueda empezar a hacer la conexión de cómo SCAP les va a ayudar a lograr sus indicadores, más allá de cómo me aporta en la realización de mis tareas, cómo ya yo empiezo a conectarlo con el logro de los indicadores asociados a mis funciones y finalmente garantizar que SCAP esté disponible en forma de autoservicio. Este es un requisito que ya todas las operaciones cumple porque SCAP Digital nos ayuda a cerrar esta necesidad. ¿Por qué? Porque ya en SCAP Digital la operación de forma autónoma puede realizar su proceso de autoevaluación para inducción funcional y en las demás fases de SCAP, pues autónomamente puedo entrar e identificar cuáles son esas habilidades que todavía yo tengo pendiente para poder avanzar al siguiente nivel dentro de SCAP. Entonces, toda esa parte de autoservicio ya queda cerrado con SCAP Digital. Si me muevo a la fase 3, en la fase 2, los miembros del equipo debían hacer la conexión de SCAP con el logro de indicadores. Ya en la fase 3, debe existir una correlación entre el nivel de autonomía de la operación y los resultados que actualmente está alcanzando el CD. Yo no puedo tener una operación 100% autónoma y que cuando yo vea los indicadores del centro, pues lleven una mala adherencia y no estén mejorando contra el budget o contra el año anterior. Si esto se da, quiere decir que en la fase de autonomía todavía hay algo que debemos trabajar y debemos reconsiderar si realmente estamos en el nivel de autonomía que se está reportando. Por eso acá el nivel de autonomía debe hablarse al 100% con ese logro de resultados que tenemos a nivel de centro de distribución. Adicional a esto, otro requisito que tiene la fase 3 es que SCAP sea parte de una cultura activa de aprendizaje. Esto es básicamente que la operación empiece a mostrar interés por habilidades adicionales. Ya no me voy a limitar a lo que está dentro de mi guía de SCAP, sino que yo voy a empezar a mostrar interés en aprender otras habilidades que no necesariamente estén dentro de mi guía. Eso sería fase 3. Ya para la fase 4, acá equipo, lo que busca este criterio es, número 1, 100% de autonomía de la operación para cada una de sus matrices, ya no tener brechas de conocimiento a nivel de matriz individual de cada operación y adicional a esto que por lo menos el 50% de la operación empiece a aprender y a ejecutar habilidades adicionales que se relacionen con esas habilidades que en la fase 3 la operación reportó tener algún tipo de interés. Entonces, por los primeros 3 factores, equipo, esto sería todo. Si tienen alguna duda ahí, les aconsejo utilizar la herramienta de Pigeonhole e ir dejando sus preguntas para revisarlas al final de la sesión. Entonces ahí le paso el micro a Lisette para ver la parte de seguridad. Dale, Liz. Dale, Jaro, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, equipo más. Mi nombre es Lisette Vuelvas, yo soy la líder del pilar de seguridad a nivel zona y vamos a observar el día de hoy que el toolkit de autónomos nos trae una fase denominada cultura de seguridad, ¿no?
Esta cultura de seguridad, como lo hablaba Jaro en, digamos, en diapositivas anteriores, tiene cuatro fases puntuales que están enmarcadas en algo que nosotros denominamos la curva de Bradley, ¿no? La curva de Bradley es, digamos, una forma de medir cómo está o cómo está en crecimiento la cultura de seguridad. Esta curva tiene, como ustedes lo observan en la diapositiva de enfrente, 4 niveles: el nivel reactivo, el nivel dependiente, el nivel independiente y el nivel interdependiente. Entonces, cuando estamos en nuestros, digamos, en nuestros centros de distribución, observamos que tenemos de los 4 tipos, ¿no? Ya vamos a mirar las características uno a uno y nos vamos a dar cuenta y cómo podemos clasificar, digamos, cada uno de nuestros centros de distribución según lo que vemos acá. Entonces, el primer punto, que es el reactivo, son personas que no tienen adherencia total a la cultura de seguridad. Son personas que actúan por algo que se denomina instinto natural. No hay como prioridad el tema de cumplir las reglas, sino hacerlo porque corresponde y porque obviamente si no lo hago voy a tener, digamos, un tema de castigo, ¿verdad? La gran mayoría de las cosas que se hacen en seguridad se toman por el tema de tener ese miedo impulsado porque si no lo hago puedo obtener un regaño o puedo obtener un castigo. Esta fase es, digamos, la que más ruido hace, se da siempre que tenemos, digamos, personas sin capacitación, sin inducción, sin crear la importancia de seguridad necesaria dentro de nuestras operaciones. Es la primera fase de cultura de seguridad. La segunda fase es ese organismo dependiente, en donde ya podemos observar que las personas tienen un pequeño avance, donde tienen roles dirigidos, existe un comando de control y ese comando de control nos hace que tengamos y definamos reglas dentro del centro de distribución, ¿sí? Y que esas reglas deban cumplirse y que esas acciones también deban ser priorizadas por el supervisor. Digamos que cuando tenemos esa fase de que si te vigilo es que cumplo con las reglas de seguridad, estamos hablando de la fase dependiente. Tengo que estar ahí siempre como supervisor, como policía, para saber si tú exactamente estás cumpliendo con, con los criterios o los procesos de seguridad. Tenemos otra fase que es, digamos, donde queremos llegar y donde queremos que todo nuestro frontline esté, y es esa fase independiente, ¿no? Aquí ya todos los miembros del equipo han adoptado ciertos hábitos, tienen una mentalidad de seguridad, tienen un tema de reconocimiento individual porque hacemos las cosas bien y lo hacemos y lo hacen y no lo toman como algo extra o como algo adherido a las reglas o como algo que se toma por temas de castigo. Ya el individuo es un poco más autónomo, es un poco más independiente, capaz de tomar, digamos, sus propias decisiones con respecto a seguridad. Y por último, equipo, tenemos la fase de interdependientes o de autónomos. Ya es cuando no trabajamos de forma individual y pasamos de esa fase a trabajar en equipo, ¿verdad? Pensar que no somos el área de reparto, que no somos el área de almacén, sino que somos un todo que está trabajando en pro del ejercicio de seguridad dentro del centro de distribución. Acá en estos equipos hay características esenciales, como por ejemplo la humildad para transferir el conocimiento, digamos un tema de colaboración y de querer que entre todo el equipo sí o sí tengamos el proceso de seguridad y podamos hacer retroalimentaciones positivas, que la gente nos escuche y que la gente obviamente cambie ese comportamiento. Entonces, conectando un poco con lo que van a ver ustedes en el toolkit de autónomos,
se va a encontrar puntualmente estas 4 fases. Ahí van a calificar según el número de, digamos, de trabajadores que están en cada una de las fases. Y hemos definido que si, por ejemplo, tu centro de distribución tiene 100 personas y más del 70% están en reactivo, entonces el nivel del centro de distribución debe calificarse como reactivo. Si tenemos más del 70% de pendientes, ahí vamos a estar en el centro de distribución en nivel dependiente y así sucesivamente con el resto de niveles. Entonces, equipo, siempre vamos a estar en una constante mejora. Creo que es un proceso en el que diariamente nosotros tenemos personas nuevas en las que hay que realizar capacitaciones, realizar inducciones y generar ese cambio de chip para poder lograr tener esos organismos interdependientes, que es lo que queremos con este tool. Regálame una más, Aro. Porfis. Sí, una más, por favor. Otra más. No, vete atrás. Atrás. No, ¿dónde está la curva? ¿Dónde está la curva? Atrás, la anterior. Eso, Jaro, ahí. Entonces, equipo, acá digamos que lo importante de esto es que las operaciones vayan al tema de la excelencia, ¿no? No nos quedemos en esos dos criterios de reactivo y dependiente, porque esto se hace por cumplimiento y no se hace por elección. Entonces, debemos llegar a que la gente, desde su propia conciencia y desde su propia cultura, trate de definir dónde quiere estar, si en elección o en tema de cumplimiento. Ahora sí, Har, vamos a la siguiente. Entonces, equipo, aquí, digamos, algunas aptitudes que nosotros encontramos o a través de las cuales podemos reconocer cuando estamos frente digamos, a equipos reactivos, cuando estamos frente a equipos dependientes, interdependientes, ¿verdad? E independientes. Entonces, algunas de ellas son, pues aquí nos pagan por hacer esto, ¿verdad? A veces realizamos retroalimentaciones positivas y encontramos que las personas de pronto nos dicen, mira, pero yo llevo ya 5 años haciéndolo así, ahora tú vienes a cambiarlo y eso demora muchísimo más tiempo, ¿verdad? Ahí estamos enfrentados a equipos totalmente reactivos. Cuando ya vamos a un nivel adicional y tenemos esos equipos dependientes, entonces ahí decimos que ahí la gente sigue las reglas porque les toca cumplir, entonces todos debemos cumplir las normas y el gerente es el primero que tiene que poner el ejemplo. Cuando escuchamos ese tipo de expresiones, estamos frente a organismos dependientes. Ya cuando los vemos independientes, cada quien es dueño de su propia seguridad, siempre hay un esfuerzo por querer hacer las cosas bien y querer hacerlas en forma segura. Ya con el interdependiente, que es nuestro nivel más avanzado y al que queremos llegar todos, nos cuidamos mutuamente, no somos un solo individuo, somos un equipo a nivel general y nos enorgullece no solo trabajar rápido, sino también trabajar en forma segura. Y ya para terminar, regálame una más, Jaro, por favor. Y ya para terminar, equipo, ¿cómo nosotros desde el liderazgo podemos impulsar esa autonomía e interdependencia en cada uno de nuestros equipos, tanto de almacén como reparto? El primero, pues, es, digamos, investigar accidentes no como una persona, sino como un sistema y no con el ejercicio de culpar a alguien o decir, mira, esta persona tuvo la culpa porque no se puso el EPP o esta persona no tuvo la culpa porque no cumplió la regla. Entonces, la idea es trabajar en equipo y considerar todas las variables y todas las aristas que se nos pueden presentar en un ejercicio de accidentes. Todo lo que tiene que ver equipo con comités debe reflejar temas de inspección y el análisis de riesgo debe verse en cada uno de los puntos, digamos, del eslabón de la cadena cuando hacemos nuestra actividad de
de reparto o de almacén. Aquí otro punto muy importante es el tema de educación y entrenamiento. Creo que es algo que deben hacer, es algo que debe ser genuino, es algo que a lo cual las personas deben prestarle la importancia de vida. Creo que no se debe hacer por un tema de castigo, sino tratar de capturar siempre, digamos, la conciencia de las personas o la atención de las personas para poder llevarle ese mensaje. Eso implica que como líderes debamos motivación, llevamos innovación y llevamos diferentes formas de hacer o trasladar el conocimiento a esas personas que hoy por hoy están haciendo el trabajo. Y lo otro es, todos los sistemas que tengamos deben estar centrados en la eliminación de peligros. Creo que es muy importante que definamos y que todos los peligros que tengamos en los centros de distribución a nivel de ASIS o a nivel de cualquier otro tipo de reportes de WDs, inspecciones y demás, puedan quedar, digamos, solucionados o las personas encuentren una solución en ese ejercicio que nosotros estamos haciendo o estamos dando. Equipo, eso es todo por el tema de cultura de la seguridad. Muchísimas gracias ahí, Aaron y equipo de la célula SCAP. Dale, Liz, muchas gracias. Ahí, obviamente, debe ir alineado con los resultados de seguridad, ¿no? Que estemos teniendo durante el CE, que eso al final conlleva que si estamos siendo equipos interdependientes. Vamos, equipo concentrado en el cliente, es el quinto factor que tenemos en el toolkit. Vamos a explicar rápidamente qué consiste cada una de las fases. Digamos, tenemos de la fase 0 a la fase 4, iniciando la fase 4 en que no tenemos entrenado al equipo con temas de centrado en el cliente, ¿no? Cómo deben atender a los clientes en temas de servir como conocemos y no saben nada del tema de NPS o Rayman, no saben nada, no, sino que no estamos asegurando el 100% de las personas. Ya en la fase 1 tenemos el entrenamiento completo, ojo, ahí importante que el entrenamiento venga con conceptos de OTIF, Rayman Delivery, ¿sí? Las quejas, que esté capacitado 100%. Y ya los equipos o el equipo operativo empieza a hacer planes con ayuda del supervisor en cómo mejorar el servicio al cliente, ¿no? Y ahí lo último, lo importante es que aún hay grandes oportunidades en temas de servicio al cliente. En la encuesta, esto quiere decir NPS o Rayman Delivery, lo podemos asemejar que de pronto no estamos cumpliendo la meta del centro de distribución. Ya en la fase 2, la gente empieza a dar, digamos, retroalimentaciones a otros equipos, ¿no? Los equipos operativos, esto funciona tanto para reparto como almacén, ¿no? Empiezan a comentar cómo tienen oportunidades dentro de sus compañeros en la rutina y ya de pronto estamos cumpliendo la meta de NPS, pero todavía no tenemos a un challenge que en la fase 4 nos están pidiendo tanto NPS como Rayman Delivery. En la fase 3, digamos, ya tenemos una mayor adherencia en todo lo que es servicio en el cliente, ¿no? La gente puede explicar los conceptos de OTIF, puede explicar cómo ellos ayudan a mejorar el OTIF, cómo ellos impactan en el NPS, en los SHAC, ¿no? Tenemos unas oportunidades de mejora mínimas según la encuesta que tenemos. Y aquí sí nos piden la fase 3, pues nos dice que nos midamos versus unos indicadores como la precisión del picking debe ser por encima del 99.5%, los rechazos logísticos debajo del 0.5% y el Rayman Delivery por encima del 4.9%. Es decir, equipo, que si nosotros como se estamos debajo del 4.9 en Rayman Delivery, somos fase 2. Si no estamos cumpliendo la meta de Rayman Delivery, estaríamos en fase 1. Entonces, sería un poco el criterio. Y para fase 4, equipo, pues ya los equipos nos dan retroalimentación de cómo ellos ven la percepción para cumplir, para mejorar la satisfacción de los clientes, ¿no? Ya se hacen parte del problema y dan toda retroalimentación, no solo lo enfocado a logística, hablando solo de logística, sino también viendo las oportunidades de otros drivers. Y nos pide que para hacer fase 4 el CE sí debe estar en NPS mayor a 70%. Entonces, un poco aquí en la siguiente slide vemos ¿cómo nosotros podríamos llegar a esa fase 4? Entonces, primero debemos enfocarnos en entrenamiento, ¿no? En que la gente esté 100% entrenada en los conceptos de OTIF, NPS, atención al cliente con Rayman Delivery. Esto lo traje de hoy nuestro matriz de SCAP, que es todo el entrenamiento a 90 días de funcional. Ahí tienen de pronto las preguntas donde la gente sabe explicar cómo impacta el tema de rechazos, de NPS y atención del cliente.
Lo segundo que parece importante es el tema de conexión y visibilidad. Nosotros tener esa conexión con, digamos, con a nivel operativo, ellos cómo pueden impactar los KPIs de NPS o TIF, Infull, no solo a nivel reparto, sino a nivel almacén. Recuerden que este toolkit se debe hacer para el negocio de reparto de almacén. Entonces es importante también que del equipo almacén entendamos cómo podemos impactar ya sea el OTIF y el NPS. Tenemos que tener una visibilidad de resultados, ¿no? Que la gente sepa cómo van los resultados a nivel individual y obviamente cómo se debe estar analizando esos drivers primarios y secundarios para tomar planes de acción. Y por último, para llegar a la fase 4, ¿no? Como nos decía ahí, esta fase es que ellos puedan hacer retroalimentación no solo de logística, sino que tengan ya una visión macro de qué le puede estar costando al cliente y ahí puse una imagen de lo que tenemos hoy en Roadmap, por ejemplo, de esa retroalimentación con el cliente. No solo hay temas logísticos, sino hay temas de pronto de que es un cliente nuevo y necesita asesoría, es un tema de equipo de frío, ¿no? Donde ellos pueden dar esa retroalimentación para que nosotros a nivel liderazgo podamos solucionarle no solo lo que está dedicado a logística, sino que también nos involucremos un poco más y por último ese plan centrado en el cliente que nos pide tanto el pilar de planeación y reparto y que esté bien estructurado y eso nos lleve a alcanzar esa meta de 70% en NPS, ¿vale? Este es el factor número 5. Vamos Oscar con el factor número 6. Dale, SM. ¿Qué tal, equipo? Buenas tardes con todos. Vamos con ver cómo conecta el toolkit de equipos autónomos con la parte de gestión, con el pilar de gestión. Punto 6, solución de problemas. Ya lo decía SM al inicio, lo importante es conocer qué necesitamos para poder llegar a la fase 4, ¿ok? Sin embargo, vamos a repasar por ahí cómo conecta una fase con otra, ¿sí? Para una fase 0, por decirlo así, que es lo que todos no buscamos, es desconocimiento de los problemas, ¿sí? Para una fase 1 es el que ya el equipo conozca los problemas, los identifique, ¿ok? Vamos a ver esto a detalle en las siguientes láminas, pero igual lo vamos resumiendo de forma rápida. Fase 2, simplemente se informan los problemas, se recibe el problema y se informa, ¿sí? No hay todavía ninguna gestión. En la fase 3 ya comenzamos a solucionar los problemas, sin embargo todavía con soporte del equipo de liderazgo. Y ya en la fase 4 es solución de problemas de forma autónoma. Ahí, Jaro, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor, para hacerlo más didáctico. Fase 1, equipo como lo mencionaba, el equipo conoce los problemas y al conocer los problemas logra conectar, por ejemplo, tableros diarios de rutinas con sus tableros mensuales, ¿sí? Cómo conectan ahí esos PIs con los KPIs y a su vez cómo conecta con la estación de trabajo. Con dominar estos dos tableros y la estación de trabajo, todavía estamos en una fase 1, ¿sí? Que es lo que no buscamos. Avanzamos, por favor, Jaro. Fase 2 es lo anterior, lo que acabamos de ver, más que el equipo entienda cómo usar toda la sala de, digamos, de reunión, ¿ok? En este caso vemos en el ejemplo una rutina de cambio de turno, donde ya los operadores hacen uso, digamos, de todos los tableros, no solamente del diario y del mensual, y además conocen cómo sus tareas diarias impactan en los PIs del área, ¿sí? Por eso vemos ahí un ejemplo de SIC, ¿sí? de errores de alistamiento de carga para este ejemplo de cambio de turno. Vamos con la fase 3, por favor, Jaro. La siguiente. Fase 3 es el plan de reacción. Como lo vemos aquí en el ejemplo del SIC, tenemos abajo los planes de reacción. Ya brindan cierta claridad, digamos, al equipo del frontline para poder ver cómo solucionar el problema y pasar a la zona verde, ¿sí? Todavía hay un soporte del equipo de liderazgo en esta fase, no hay una autonomía por parte del equipo operativo. Y en la siguiente lámina precisamente vamos a ver cómo logramos esa fase 4. Fase 4 es ya la ejecución de resolución de problemas, y vemos por eso el ejemplo de 5 porqués, de forma autónoma, sin el soporte de un equipo de liderazgo, ya el frontline está completamente empoderado en poder correr sus análisis. Y un punto importante también es no solamente tener el análisis y los planes de acción, sino también mostrar una tendencia de mejora en el indicador, ¿sí? Como lo vemos ahí en la imagen referencial, lo importante es poder hacer una adecuada o un adecuado análisis de solución de problemas es poder corregir la tendencia del indicador, ¿sí? Eso es por el punto 6. Vamos con el punto 7. Por favor, vamos con la siguiente lámina. Campeones DPO. No voy a entrar al detalle del texto de cada una de las fases. Les voy a resumir, digamos, lo que se busca en cada una de ellas.
En un nivel 1 es que DPO, ¿sí?, sea gestionado por el responsable de primera línea, ¿ok? Digamos por el líder de turno, por decirlo así. Fase 2 es que ya el gerente del área facilite información, digamos, a su área para poder gestionar DPO. Fase 3 es DPO facilitado por personas de la misma primera línea del frontline, pero solo por algunas, todavía no por la gran mayoría. Y en la fase 4 es precisamente eso, que la gran mayoría de personas del equipo de primera línea pueda compartir información ya de forma autónoma. Vamos con la siguiente, por favor, Haru. Tenemos, si no, yo lo comparto, por favor, yo lo comparto, tengo aquí el video. Claro, si quieres deja de compartir eso. Sí, yo lo comparto, no hay problema. Vamos a ponerle audio nada más. Nada más me avisan si se escucha, por favor. Sí, señor. Empezamos con el credo de seguridad, ¿qué, muchachos? Hoy cuidaré mi vida y la de mis compañeros. Hoy cuidaré mi vida y la de mis compañeros. Llegaré a mi casa tan sano como salí. Llegaré a mi casa tan sano como salí. En el caso de flota, tenemos 3 unidades. Tres unidades que no están saliendo por motivos de comunicación, la D7T736, la D7V825, la D7V726. Motivo de documentación. Chicos, buenos días. Sesiones, el día sábado. En este caso es Arteti, la cosa principal. Tenemos 3 puntos de apoyo, FIGHT, y a la acción a realizar a reforzar los 3 puntos de apoyo y nuestro reparto. Este el día de hoy es ejecutado. Buenos días, compañeros. Buenos días. Vamos a revisar nuestros indicadores del día sábado, ¿ok? Tenemos en rutas marineras a 12 horas, estamos en 0, muy bien. Llegada al primer cliente después de las 8 de la mañana, solamente tenemos 3 unidades. Eventos de no uso de cinturón de seguridad, nuevamente en 0. Buenos días, chicos. El último 5 por qué fue sobre las 2 unidades que tuvieron bajo puntaje. Realizamos todas las preguntas y concluimos que clientes no fueron capacitados y ahora tenemos electrónicos, con lo cual se han entregado en acción, como explicó Karina, de entregar flyers que se están viendo entre hoy y mañana. Gracias. Bien, equipo, entonces lo que he querido mostrar en ese video es un poco el resumen, el consolidado, digamos, de la participación de una rutina modelo, ¿sí? Donde se muestra de que no solamente una persona lidera la rutina, sino de que la gran mayoría de las personas que están presentes en la sala ya participan, digamos, de esta sesión, ¿sí? Y pueden comunicar, pueden liderar, pueden ahí incluso dar planes de acción e ideas para mejorar. Ese es a donde apunta, digamos, la fase 4 de lo que es campeones de DPO y se resume en ese video. Ese es por mi lado, gracias. Dale, Oscar. Importante ahí, fase 4, ¿no? Resultados del CDE como DPO, excelencia, ¿no? Para que también lo tengamos claro. Vamos, Correcto. Ingrid, con el último factor, por favor. Dale, dale chicos. ¿Qué tal equipo? Ahí vamos con el último factor que hace referencia a toda la parte del programa de ATO y también asociado ahí a la parte de ejecución de la estación SILA. Entonces acá también vemos un poco el resumen de cada una de las fases y en la parte inferior también cómo cada una de las fases va a conectar con el requisito de la pregunta 4.1 que también la tenemos dentro del pilar de flota. Entonces, hay chicos para igual ver rápidamente los requisitos de cada una de estas fases. Vamos a empezar con la fase 0. Por este lado, nos implica ahí tener atones. Ahí sí me Con ayudan el con mute, el por audio, favor. chicos. Tú demórate, hermano, ya. Gracias. Dale, gracias.
fase 0 sería ATO no implementado, ¿no? Básicamente no tenemos cumplimiento de los requisitos como tal, ni tenemos una implementación de la estación SIL, tampoco el frontline se encuentra capacitado o entrenado en las habilidades correspondientes a ciertas inspecciones o reparaciones que se hayan identificado previamente por el equipo de flota y que se vayan a ejecutar en la estación SIL. También no existe como tal un programa de reconocimientos asociado a esas tareas o a esas inspecciones, lubricaciones que haga como tal el equipo. Básicamente, pues, los equipos no han implementado como tal la estación SIL ni el programa. Entonces, ya pasando a la fase número 1, por este lado ya en la fase 1 tenemos que tener implementada la parte de estación SIL. También tenemos que tener identificadas cuáles son esas habilidades SCAP básicas que vayan a ejecutar como tal el equipo y el programa de reconocimientos implementado. Y eso conecta con los requisitos 1, 2 y 3 que tenemos asociado a esta pregunta. Para una fase 2, asimismo es poder tener implementado lo que se pide en una fase 1, pero adicional, ya el centro de distribución también ha completado un análisis de en dónde se encuentra la mayor oportunidad en temas de mantenimiento y poder identificarlo o conectarlo con la medición de un KPI. Pero hasta la fase 2, ese análisis como tal lo trabaja el equipo de liderazgo. Para una fase 3, ya teniendo igual la medición de las habilidades del equipo operativo, teniendo como tal la ejecución de esas tareas SIL, ya haciéndole seguimiento como tal a un indicador. En esta fase ya necesitamos poder tomar acciones. Sin embargo, la diferencia es que en esta fase también esas acciones o esos planes de acción asociados a ese indicador que se está midiendo, también va a trabajarse con la ayuda del team de liderazgo. En esta parte todavía esas acciones son propuestas por los mandos medios, ¿no? Y finalmente ya en la parte de fase 4, ahí enfocado ya como tal a las mejoras de ATO. Para esta fase ya necesitamos como tal empoderar al equipo de frontline, es decir, ya desarrollar la parte de autonomía, ¿no? Acá ya contamos con más conocimiento técnico, es decir, es como el cumplimiento a todo lo anterior, pero que ya sea impulsado por el frontline directamente, es decir, que el frontline pida poder incentivarse más con entrenamientos un poco más técnicos, para ellos también poder realizar un mejor análisis y así poderlos a tomar decisiones, pero ellos ya son los que toman las decisiones para poder mejorar en el indicador pues que se está mapeando por ATO. Y en la siguiente lámina, ahí vemos un poco también, si me ayudan ahí chicos con la siguiente, un resumen de cómo podemos potenciar esta última fase, que es la más importante. Primero con entrenamientos, ahí como les dije para esta fase 4, estos entrenamientos ya vienen a ser un poco más técnicos, es poder comprometer también a la gerencia para poder impartirles unos entrenamientos ya no básicos, sino también un poco más técnicos, mecánicos. Segundo, que esa comunicación también que se tenga, no sea con el supervisor como normalmente pues se tienen muchos sedes, ¿no? Sino que sea una comunicación directa con el taller y mecánico. Luego es que ellos también puedan analizar causas raíces, hacer uso de herramientas de solución de problemas. Y ahí en la parte de abajo tenemos algunos ejemplos de cómo también podemos conectarlos con los tableros que tenemos implementados en las estaciones ATO o incluso con los Team Room, ¿no? Poder llevar algún indicador ATO en el Team Room y que también ellos puedan realizar algunas herramientas de solución de problemas para que puedan identificar esa causa raíz. Eso sería, chicos, en resumen, ahí por el último factor. Gracias. Dale. Listo, equipo. Entonces, los 8 factores, vamos a tener 2 minuticos para el tema de preguntas ahí para estar dentro de tiempo porque tenemos otra sesión. No sé, Sofi, si podemos compartir el link de asistencia para que la gente vaya diligenciando la asistencia y podamos a contestar 3 preguntas y el resto las enviamos junto con el material que estamos viendo hoy. Entonces, Sofi, ¿estás por ahí para que compartamos? Sí, deja compartir el link y yo comparto pantalla de las preguntas. Dale. Listo, acabo de mandar el link para
para su asistencia, ¿sale? Porfa, importante registrarse. No alcanzamos a hacer la dinámica, pero también las preguntas que no alcanzamos a contestar ahí en el cierre, en el correo que enviamos con el material, las contestamos, ¿vale? Tenemos ahí un par de preguntas, Sofi. ¿Sí tuvimos o no? Sí, acá está. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Está cargando. Equipo, importante registren la asistencia, ¿vale? Ok, primera pregunta. ¿Quién es el responsable de completar el toolkit de autonomía? ¿No? Entonces, al final, esto es un toolkit que el CDE debe mostrar, debería ser el líder del CDE, por eso estamos recomendando que en el comité de gente, el líder, pues, revise cómo va el toolkit, ¿no? En qué fase estamos y de pronto poder hacer acciones. Que él lo ejecute, que él lo llene. No, pues él es el responsable al final de que se esté actualizando y se esté revisando. Ahí ya pues tendría que determinar dentro de su CD cuál es el responsable de hacerle la autoevaluación. Por lo que les decimos ahorita está un Excel, es tenerlo y ya después con la herramienta digital pues vamos a tener la posibilidad de tener ya digamos una visual a toda la zona, ¿vale? ¿Cuál será la estrategia para monitorear los avances de los equipos de forma ágil, teniendo en cuenta que hay operaciones con muchas personas? El tema de reporteo y visualización de datos es primordial. Muy bien, ahí tenemos que apalancarnos con el tema de digitalización. Ya muchos reportes tenemos digitalizados con la ayuda también de SCAP. Obviamente, donde hay más cantidad de personas, pues también tenemos supervisores de mandos medios que hay que meterlos en el cuento y que nos ayuden a determinar estos ejercicios. Digamos, lo que tenemos que programar, sobre todo el que nos va a costar un poco, es las primeras dos fases que tenemos que correr los cuestionarios, equipo, pero pues debemos planearlo desde ya, ¿no? Ojalá podamos hacer esa corrida, ya Jaro me ayuda con el punto, vamos a hacer esa corrida antes de, por ejemplo, temporada pico, ¿vale? Entonces, si bien tenemos sedes muy grandes, también hay que ver la forma de cómo nosotros hacemos que esto se conteste durante un mes, pero que al final logremos ese 70% de encuestas. Dale, Jaro. Sí, justo eso iba a aportar ahí, Carlos. O sea, del toolkit de autonomía como tal, solo serían dos evaluaciones, equipo, una para el equipo de almacén y otra para el equipo de entrega. Y ya para el Teamwork Assessment, todo lo que es cuestionario puede llevarse a formularios y simplemente colocar en el Excel los resultados finales de las evaluaciones para tener el informe de cada uno de los cuestionarios. Pero en sí, en tema de reporte, no tiene que ser tan cargado si jugamos ahí con las herramientas que ya tenemos disponibles. Eso sería ahí de mi lado, Carlos. Gracias, Jaro. No me deja entrar al link. ¿Tienen QR? No sé, Sofi, si tenemos un QR. Sí. Dale, ya lo compartimos. Última pregunta y vamos cerrando, chicos, porque tenemos otra sesión. ¿Cuál es el rol de People con el Toolkit? Al final, el área de People, pues, nos ayuda, es un área de soporte que al final nos ayuda para el tema del desarrollo del pilar, ¿no? No quiere decir que 100% esté en carga todo el desarrollo del toolkit, porque al final, si ustedes vieron los tres factores, los primeros son área de responsabilidad de People, pero el resto es todo el CD, ¿no? El tema de trabajar en la autonomía, en tema de gestión, solución de problemas, ATO con el tema de flota, el tema de centrado en el cliente, pues todo el equipo de reparto y almacén, como lo ven, pero entonces el rol de People con el toolkit es obviamente dar esos recursos, programar, por ejemplo, para que se hagan las sesiones del Team Day Out, donde podamos sacar esas encuestas, ¿sí? Ese es un poco el rol para que nos ayude a cumplir lo que se debe hacer, pero ya ejecutarla, pues es todo el centro de distribución. Y por último, el toolkit se subirá a la IPO App, por ahora no se tiene, obviamente ya como les dije al principio, Global está pensando en una solución digital, no nos dijo cuándo, por ahora creemos que este año vamos a seguirlo manejando en Excel. Recuerden que no vamos a pedir que ustedes nos envíen el Excel ni nada, sino que cuando lleguemos a los check to coach posteriores, al menos ustedes hayan hecho una revisión del toolkit. Y yo sea sincero, ¿no? Estoy en fase 0 en los dos primeros porque no he hecho el ejercicio, en este estoy en fase 2, en fase 3, y nosotros poderles dar una retroalimentación, ¿vale? Las demás preguntas, equipo, las respondemos ahí con el material que vamos a compartir. Muchas gracias por la asistencia. Tuvimos 500 participantes en algún momento y muchas personas no pudieron entrar. Si podemos hacer otra sesión y lo revisamos con las células. Si de pronto mucha gente que no pueda asistir, pero lo más importante es que estudien el material que les vamos a compartir y empecemos a actualizarlo, ¿vale? Muchas gracias a todos, equipos, y un buen resto de día. Gracias. Bye, bye, equipo. Gracias. 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 Gracias.
Gracias. No, no se puede. No podemos. U